Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros el máster Manuel Medina. Él es el presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Póngalo en pantalla, el máster Manuel Medina. Gracias, asambleísta, por acompañarnos en esta mañana a través de Ecuador en directo. ¿Usted nos escucha? Perfectamente, buenos días. Buenos días, máster. Bienvenido una vez más. Máster, antes de irnos al tema de la reforma a la LOES, me gustaría escuchar sobre lo que justamente ustedes tuvieron ayer, una reunión con dirigentes de la CONAIE y donde justamente se planteaba hacer justicia indígena, pero que no ha sido esa justicia indígena que se pensaba, que simplemente se escuchó a los asambleístas y nos gustaría que nos cuenten más detalles de lo que vivieron justamente el día de ayer. Importante. En muchos casos los medios de comunicación lo interpretan de diferente manera. Aducen que vivimos ortigazos, juetazos y que eso es justicia indígena. Realmente decir al pueblo ecuatoriano la justicia indígena es un proceso de reencuentro, de rectificación, de sanación, de reinserción a la comunidad, si así lo hubiese tenido el comunero, el miembro de la organización a la que pertenece. En muchos casos se ha estigmatizado este proceso tan importante, histórico, ancestral, que lo venimos recogiendo desde nuestros mayores. Realmente no es un proceso de penalización, de enviarte a la cárcel, de sobornar, de coger un abogado y cuánto dinero te va a pedir. Es todo lo contrario. Al menos el día de ayer, una organización que el pueblo ecuatoriano conoce, que ha trascendido en el escenario político a nivel nacional, que ha sido referente de las luchas, de las reivindicaciones, de los justos derechos de los pueblos indígenas, que por historia hemos sido relegados, hemos sido abandonados por los gobiernos de turno. Si usted hoy por hoy va a las últimas comunidades de las provincias, va a encontrar vialidad de tercer orden, sin centros de salud, escuelas comunitarias con pupitres rotos. En fin, esa injusticia, ese abandono por parte de los gobiernos de turno han sido las que la organización que pertenecemos las 14 nacionalidades, los 18 pueblos aglutinados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, hemos sabido defender. El día de ayer yo considero que fue un encuentro para reflexionar, para analizar el escenario político que se está viviendo en el Ecuador. Por cierto, también explicar el comportamiento de los asambleístas de nuestra bancada, porque no podemos ser incoherentes con el pensamiento, con la lucha, con la filosofía, los objetivos para el cual lo hemos creado este glorioso movimiento, el movimiento Pachacuti. Pues este análisis, esta situación, inclusive hemos sido claros para decir, también los dirigentes de la organización tienen que brindarnos acompañamiento, tienen que brindarnos asesoría, apoyo para poder actuar de la mejor manera en la Asamblea Nacional. Pues también nosotros, yo pertenezco al pueblo saraguro, al pueblo de la provincia de Loja, pues también históricamente he estado en estas luchas, hemos defendido los intereses de nuestro pueblo, por tanto acá también se mantiene estas conversaciones, siempre estoy vinculado al proceso organizativo, rindiendo cuentas, recibiendo apoyo e información, criterios en algunas acciones así
álgidas que nos ha correspondido actuar. Eso fue lo que el día de ayer en la comunidad del Lago de San Pablo, en la provincia de Imbabura, se promovió. No es una cuestión que se quiera tergiversar, que se quiera manipular, que en nuestro proceso existen látigos, no. Más bien tenemos que ir reflexionando al pueblo ecuatoriano. La justicia comunitaria es una justicia de autogestión. Si lo hemos llamado justicia indígena y paralelamente también existe una justicia ordinaria con infraestructura, con recursos, con talento humano. ¿Cuánta asignación de presupuesto recibe esta estructura? Y nosotros, autogestión, a pan y agua. Estos hechos también son las que tenemos que observar, las que tenemos que demandar y exigir al gobierno central. Si es que hay justicia, tiene que haber justicia, equidad para todo el pueblo ecuatoriano, mi estimado periodista. Máster, ¿cuántos asambleístas acudieron a este llamado? Estuvimos 8 asambleístas. Del grupo de los que están alineados un poco a la CONAIE o de los que estaban del otro lado? Bueno, no creo que se debe concebir en esta manera. Somos 25 asambleístas del movimiento Pachacuti. Yo exhorto a mis colegas legisladores que actuemos en comunidad, que las decisiones lo tomemos colectivamente y que las acciones vayan encaminado hacia el horizonte, hacia los anhelos que aspira todo el pueblo ecuatoriano, el pueblo empobrecido, la ruralidad, el sector fronterizo, las nacionalidades y pueblos. Pues tenemos que trabajar en coherencia. No queremos aparecer que hoy un sector está acá, el otro sector acá. Pues nuestro llamado, mi llamado es a trabajar en consecuencia de los grandes postulados nuestros, de los grandes postulados del movimiento Pachacuti, para el que fue creado en el 96. Máster Medina, muy buenos días. Carla Aro le saluda. Le voy a hacer una pregunta muy frontal, porque mucho se dice del movimiento Pachacuti y cada quien especula, ¿no? Incluso dentro de los medios de comunicación se especula, pero quiero hacerle esta pregunta muy frontal, de la forma más comedida. ¿Qué pasa dentro de las filas de Pachacuti? ¿Qué pasa dentro de la asamblea? ¿Por qué no vemos un Pachacuti como llegó, un Pachacuti unido, con esa ideología plena en defender esos derechos que siempre los han caracterizado a ustedes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay problemas realmente internos? ¿Será que el gobierno está de pronto por ahí interfiriendo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la organización y el movimiento Pachacuti se mantiene en la estructura organizativa. Ciertos asambleístas de mi bancada están actuando en correspondencia de las aspiraciones del gobierno nacional. Esta actitud, estos hechos han permitido que la CONAIE, las organizaciones provinciales se han puesto en alerta y una de las acciones promovidas el día de ayer es por esta situación. Yo siempre soy optimista, aspiro que podamos analizar, podamos discutir, porque cuando hablamos con los compañeros exponen que estamos siendo consecuentes con los principios, que no hay ninguna traición, pero a la hora de votar, por ejemplo, por el tema del informe sobre el Pandora Papers, actuaron ahí con abstenciones que conllevó a situaciones críticas dentro de nuestra bancada. El tema del presupuesto general del Estado y la ley económica emergente, económica y tributaria, que han sido los más relevantes que ha provocado sacudón interno. Aspiramos, como reitero,
que podamos analizar minuciosamente y retomar el cauce que debemos seguir quienes somos de Pachacuti, quienes tenemos identidad política, quienes tenemos proceso organizativo y que desde muy joven hemos estado en esta lucha, en este trabajo histórico de los pueblos indígenas, y no parece que hoy, asumiendo una responsabilidad como es la de asambleísta, podamos marearnos al interior de la Asamblea Nacional. Bueno, sin duda alguna esperamos pues que Pachacuti se vuelva a unir en términos generales y por el bien del país, ¿no? Porque ustedes son un grupo que han llegado con un respaldo, tienen un gran porcentaje de asambleístas también, hay que reconocerlo, tampoco es que son un bloque pequeñito y es bueno pues que conformen otra vez esa ideología y tomen fuerza. Pero el presidente de la República le desea o dice que Leonidas Issa debe de estar en la cárcel, que es desestabilizador, anarquista. ¿Qué considera usted? ¿Realmente eso es lo que él está haciendo? ¿Está desestabilizando? ¿Es anarquista o realmente está defendiendo esos derechos y esos intereses del pueblo que de pronto otros líderes no lo están haciendo? Muy lamentable el pronunciamiento del señor presidente. Si realmente es un gobierno del reencuentro que lo mantiene este eslogan, tiene que extender la mano para el diálogo, para el reencuentro, poner los temas álgidos sobre la mesa y discutir con todos los sectores políticos, con todos los sectores sociales. Es inadmisible un concepto discriminatorio, un concepto racista que el día de ayer ha pronunciado. No es Leonidas Issa, es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Si es que está planteando que irá a podrirse los huesos en la cárcel del compañero, está hablando de la gran estructura del movimiento indígena en el país. No es Leonidas Issa, reitero, son los 14 nacionalidades y 18 pueblos a nivel del país. La CONAIE es una organización referente a nivel internacional. El correísmo lo quiso dividir y no lo han podido. Nos intentaron quitar la casa sede de la CONAIE. Lo poco que se tiene para poder operar no lo han podido. Hoy este gobierno, con estas intenciones, más aún nos va a fortalecer. Cada día las comunidades estamos atentos, estamos mirando sobre las políticas neoliberales que está implementando este gobierno. Cada día los pueblos, nuestras comunidades están desesperadas, no hay empleo, no hay fuentes de trabajo, nuestros hermanos han migrado a buscar el sueño americano. Estas políticas tienen que preocuparse antes de estar insultando a nuestros dirigentes. Reitero, es la CONAIE, no es Leonidas Issa con la que está enfrentando este gobierno. Máster, ahora sí vamos a entrar un poco en materia de esta reforma a la LOES. ¿En qué circunstancias se encuentra esta reforma? Y lo decimos en función de que el presidente hizo algunas propuestas de campaña, sobre todo el tema del libre ingreso a la universidad pública. ¿En qué circunstancia está esta reforma? ¿Se aprueba? ¿No se aprueba? ¿Ya hay cambios o no hay cambios dentro de la misma? El gobierno nacional tendrá que responder por sus ofertas de campaña. Si el gobierno ofreció el libre ingreso de las universidades, pues los jóvenes, más de 1 millón de jóvenes están en la expectativa. Pues ya veremos cómo es la actuación. Por nuestra parte, desde el primer día que hemos asumido esta responsabilidad como Comisión de Educación, yo en calidad de presidente, pues hemos trabajado en una forma responsable, en una forma coherente y vinculado directamente a todos los actores de la educación superior en este caso. Decir al pueblo ecuatoriano que contamos hasta el día de hoy 14 proyectos de ley. Entre ellas está el proyecto de reforma parcial de la LOES que envió el Ejecutivo. Le hemos dicho, igual tratamiento se tiene que dar.
todas las leyes porque han promovido, cumpliendo las normas internas, los debidos procedimientos, y todos los ecuatorianos tenemos igualdad de derecho. Las 14 propuestas lo hemos sistematizado, las 14 propuestas tenemos trabajando jurídicamente, y decir, nos hemos reunido con más de 50 rectores de las universidades a nivel del país, de las universidades públicas, de las universidades privadas, de los rectores de los institutos tecnológicos superiores, tanto públicas como privadas. Hemos estado juntos en la mesa trabajando con la Federación Universitaria, con los jóvenes de la FEGUE, con los docentes organizados a nivel del país. Hemos promovido agenda territorial, hemos estado en Guayas, hemos estado en El Oro, en Loja, en Zamora, Chinchipe, reunidos con los rectores de estas universidades, con Máster, los rectores. justamente antes de que continúe, hagamos un paréntesis. Ustedes se han reunido con todos ellos para recoger obviamente sus inquietudes y qué es lo que necesitan las universidades en términos generales. Todos llegan de pronto a la conclusión de que les falta recursos, pero vemos que el gobierno ha estado retirando incluso más recursos, reduciendo el presupuesto de las universidades y de los institutos. De esa forma no se va a poder cumplir con ninguna de las ofertas de campaña en cuestión de educación superior del presidente de la República. Entonces, en términos generales de todas estas instituciones, ¿cuál es, digamos, que el punto álgido o lo que reclaman todas en términos generales? El libre ingreso a las universidades, la admisión de los jóvenes a las universidades está en tema de juego, la autonomía de las universidades, el presupuesto de la educación superior. Yo he escuchado a las autoridades que han indicado que existe incremento en el presupuesto para la educación superior para el año 2022. Es totalmente falso. Existe una reducción de 213 millones de dólares para educación superior. Y existe la preocupación de los señores rectores. Exigen calidad, existen libre ingreso, pero si no se garantiza con los recursos, tendremos serias dificultades. Hemos trabajado con todos estos espacios sobre el cogobierno de las universidades, la participación de los jóvenes en la toma de decisiones en las universidades públicas. Tenemos también temas como igualdad de oportunidades. El sector rural ante estas evaluaciones de ingreso han tenido dificultades. Los pueblos indígenas no tienen igual acceso. Las mujeres tampoco han podido ingresar. La pertinencia, el tema de la integralidad. Y también hemos sido parte para plantear, discutir e incorporar temas como la plurinacionalidad, la interculturalidad. Existimos, como digo, pueblos, nacionalidades, pero no somos sujetos, actores directos como aporte a la educación superior. Consideramos que la interculturalidad tiene que ser un elemento transversal en la educación superior. Son temas muy importantes sobre las intervenciones en las universidades, el papel que juega el CENESID, la Secretaría de Educación Superior, y otros elementos como es el tema de los posgrados, de las maestrías en las universidades del país. Han considerado que los costos son muy elevados, ver la posibilidad de que se regule comparativamente con las universidades internacionales que también están, prestando su contingencia a la formación acá en el Ecuador. Estos temas han sido las que hemos analizado, las que hemos trabajado durante este lapso. Tenemos ya para el mes de marzo, hasta el día 13 de marzo, presentar ya el primer borrador hacia la presidencia, quien considere y proponga la primera discusión en el pleno de la Asamblea. Estamos puesta mucha atención, es un tema de prioridad por parte de la Comisión y siempre también está en la expectativa todo el pueblo ecuatoriano. Aspiramos que esta ley cobije
a los grandes intereses de la educación basada en la calidad, basado en algunos aspectos que requiere la educación superior. Presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea, el gobierno ha restado presupuesto a las universidades y a la educación primaria y secundaria. Lo han dicho representantes de los gremios de los docentes de la educación primaria y secundaria y también rectores de las universidades. Pero cuando escuchamos al presidente de la República, escuchamos al ministro de Finanzas, escuchamos a asambleístas de Creo, nos dicen que más vale el gobierno ha aumentado el presupuesto. ¿A quién creemos todo lo que nos dicen? Tienen que creer a los que conocemos realmente. Nosotros no nos hemos inventado la agua tibia. Hemos tomado la referencia del presupuesto general del Estado. Y para ello, los testimonios evidencian. En la primera semana del mes de enero debe comparecer el ministro de Finanzas para que responda sobre estos temas. Ahí se suma también el tema del pago al incentivo jubilar. 15,000 jubilados no han cobrado su derecho. Estamos ahí con los educadores populares comunitarios. El tema de la jubilación y los salarios del Magisterio Nacional es un dictamen mandatorio de la Corte Constitucional y tiene que haber el presupuesto que determine el Ministerio de Finanzas. Tienen que emitir los estudios actuariales por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que hasta hoy, pese a nuestra insistencia, pese al clamor ciudadano, hemos tenido oídos sordos. Ante esto, tendrán que comparecer tanto el director, el representante, el director del IES, así como el ministro de Economía y Finanzas, para que respondan al pueblo ecuatoriano las razones de la reducción. Y ellos tienen que responder y comparativamente, y de una forma técnica, demostrar si realmente existe el incremento o es real lo que estamos diciendo, existe reducción del presupuesto para la educación, tanto inicial, medio y superior. Correcto, porque la verdad no sabemos a quién creerle. El presidente dice una cosa y veo que los representantes de las universidades dicen otra cosa. Se habla de que hay un presupuesto de 270 millones de dólares que se le está restando a las universidades. Eso llama mucho la atención. Y si el gobierno habló de que le iba a dar la oportunidad a los jóvenes para que ingresen a las universidades, los que no tenían esas oportunidades, ¿cómo es que el gobierno va a dar esos cupos si lamentablemente le está restando presupuesto a las universidades? Eso es lo que llama la atención. Había un compromiso que él hizo en campaña. El señor presidente y el Ejecutivo debe conocer las demandas, las exigencias permanentes, las llamadas, las reuniones que tienen con los rectores con el único objetivo para pedir que no haya reducción de los presupuestos. El señor ministro de Finanzas ha tenido reuniones con varios rectores porque ellos han estado junto a nosotros planteando estos temas muy importantes y nos han informado que han reunido, pero que el argumento único del Ejecutivo es no hay presupuesto. Para todo no hay presupuesto. ¿Dónde van a parar estos tributos, estas alzas, estas políticas que se ha implementado con la nueva ley de economía y tributación financiera? Son cuestiones importantes. Han dicho que van a mejorar la calidad de la educación, van a prestar mejor atención en cuanto a salubridad, infraestructura educativa. Aspiramos que eso sea real y en los hechos el pueblo ecuatoriano vaya mirando, vaya evidenciando, pero lo dudo porque hasta hoy tan solo las vacunas y el resto una desesperación del pueblo ecuatoriano. Máster, queremos agradecerle por haber comparecido aquí a este programa de entrevistas en Ecuador en Directo. Así es, Máster, y queremos decirle en función pues
de toda la ciudadanía y sobre todo de los jóvenes del Ecuador que estamos a expectativa de esta reforma de ley a la educación superior y que realmente como medios de comunicación esto nos tiene muy preocupados porque hay una gran deserción de estudiantes que no pueden ingresar a las universidades públicas por esa falta de acceso. Es nuestro compromiso llegar a que el Pleno apruebe esta ley y tenemos que estar en la expectativa. Los medios de comunicación es un puntal fundamental para promover la veeduría y así realmente informar de los acontecimientos. Yo soy muy optimista, estoy seguro que en la Asamblea, en el Pleno, lo aprobaremos. Habrán intereses, habrán observaciones, pero tiene que aprobarse esta reforma en bien de la juventud, en bien de los padres de familia, en bien del pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias. Gracias al máster Manuel Medina. Sí, dígame. Muchas gracias. Quiero desearles unas felices Navidades, que Dios les bendiga siempre a este importante medio de comunicación y también que el año 2022 sea un año de grandes conquistas, que se cumplan sus objetivos propuestos. Muchas gracias. Ha sido un medio muy importante que siempre nos ha considerado informar de nuestro trabajo, de nuestros acontecimientos al pueblo ecuatoriano. Gracias al máster Manuel Medina, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Mi querido Jaime, antes de irnos al corte, o nos vamos al corte con el siguiente, quiero decirle algo. Esta es como la quinta, sexta, no sé, octava vez que nos dicen lo mismo. Un lado que aumentan recursos, otro lado que disminuyen recursos. La verdad es que yo ya me estoy preocupando. Escuchamos a todos los asambleístas de Creo, dice que han aumentado recursos. Pero por el resto, o sea, el resto nos dice, no entiendo yo, ya la verdad es la que nos está, yo creo que la verdad es la que nos está diciendo el presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea. ¿Cuál es la verdad ahí? ¿Qué pasa con la educación? Él tiene el presupuesto de educación, yo no creo que él nos esté mintiendo. Pero bueno, eso quedará en el gobierno y el próximo año lo veremos en las universidades. Lo veremos reflejado en eso, pues, ¿no? En el sistema de educación primaria y secundaria, a ver si es en realidad lo que dice el presidente, que ha aumentado recursos.